La noche había caído lentamente sobre la casa, dejando tras de sí una brisa tibia que apenas movía las cortinas del salón. Todo estaba en calma. Las calles del barrio ya dormían y las luces de las farolas lanzaban su resplandor dorado sobre el asfalto. Dentro, la casa guardaba ese silencio suave que solo se escucha cuando todo ha quedado en orden, como si el espacio también descansara. Álvaro llevaba ya una semana alojándose allí. Era mi primo, hijo de la hermana mayor de mi madre, y habíamos compartido parte de nuestra infancia en veranos interminables entre playas, bicicletas y risas. Pero hacía tiempo que no lo veía. Ahora tenía 23, uno menos que yo, y había venido a la ciudad para asistir a un curso intensivo. Mis padres estaban de viaje y le ofrecí quedarse en casa durante unas semanas. La primera noche nos limitamos a cenar algo ligero y conversar sobre el pasado. Él siempre fue más callado, pero en esta etapa se mostraba más seguro, más presente. Tenía una forma de mirarme que me desconcertaba, no por lo que decía, sino por lo que callaba, como si detrás de cada gesto suyo hubiera algo más, una palabra que no se atrevía a pronunciar. La habitación de invitados estaba justo al final del pasillo. Esa noche, como muchas otras, me fui a dormir antes. Había tenido una jornada larga en el estudio, y mi cuerpo pedía tregua. Cerré la puerta, dejé el móvil en silencio, y me metí entre las sábanas, buscando la comodidad del sueño. La penumbra envolvió el cuarto, y poco a poco, el peso del día me llevó hacia el sueño. No supe cuánto tiempo pasó. Quizá horas, quizá minutos. Pero algo me despertó. No fue un ruido fuerte ni un golpe. Fue algo más sutil, una presencia, como si el aire hubiese cambiado, como si el silencio se hubiera roto por algo más leve que un susurro. Mi cuerpo se tensó apenas. No abrí los ojos de inmediato. Era una sensación extraña, entre el sueño y la vigilia. Y entonces lo sentí. Una ligera presión en el borde del colchón. Alguien se había sentado. El calor de un cuerpo próximo, la vibración apenas perceptible de una respiración que no era la mía. El corazón me dio un vuelco, pero seguí sin moverme. No por miedo, sino por la necesidad de entender. No era una intrusión violenta. Era algo diferente. Algo que parecía contener una pregunta. Cuando finalmente abrí los ojos, la penumbra del cuarto solo me permitió distinguir una silueta. Lo supe de inmediato. Era Álvaro. No dijo nada. Permanecía sentado al borde de la cama, con la espalda levemente encorvada hacia mí. Mi voz salió más baja de lo que esperaba. ¿No podías dormir? Él giró apenas el rostro. En sus ojos había algo que me desarmó. No culpa, no vergüenza, solo una calma intensa, como si estuviera esperando desde hacía mucho para estar allí. Number, lo siento si te desperté, susurró. Me incorporé ligeramente, sin cubrirme del todo, dejando que la sábana se deslizara por mi pecho desnudo. Él lo notó. Sus ojos descendieron apenas, y un leve rubor cruzó su rostro, pero no se apartó. No pasa nada, dije. ¿Estás bien? Asintió, aunque no de inmediato. La sombra de su silueta se recortaba contra la tenue luz del pasillo que se filtraba bajo la puerta. Parecía nervioso, pero determinado. La forma en que sus manos se entrelazaban sobre sus rodillas lo delataba. No quería estar solo esta noche, murmuró. No sé por qué. Podía haberle dicho que regresara a su cuarto. Podía haberme vuelto y fingido que no entendía lo que estaba pasando. Pero no lo hice. Había algo en el aire, en la forma en que me miraba, en la cercanía apenas insinuada de su cuerpo, que me resultaba inquietantemente familiar, como si todo esto ya hubiera vivido en mi mente, en algún rincón silencioso, esperando volverse real. Álvaro se quedó quieto. Sus dedos, largos y delgados, jugueteaban con el dobladillo de su camiseta. Yo observaba sus movimientos con una atención que no sabía que tenía. El calor del momento me envolvía.
lento, casi imperceptible, como el vapor que sube desde una taza de té. «Puedes quedarte», le dije, más con la voz que con las palabras. Él me miró entonces, con una mezcla de alivio y algo más profundo. Se levantó despacio y caminó alrededor de la cama. El colchón se hundió apenas cuando se acomodó a mi lado, sobre las sábanas, sin tocarme. Ambos mirábamos al techo. La distancia entre nuestros cuerpos era mínima, pero el espacio entre nuestras respiraciones estaba cargado de electricidad. Durante un largo rato, no dijimos nada, hasta que lo sentí mover la mano. Apenas un roce, sus dedos contra mi antebrazo, como una corriente tibia que viajaba por la piel. Contuve el aliento. Su tacto era leve, incierto. No buscaba avanzar, solo estar, sentirse ahí. Cerré los ojos un momento, y entonces él habló. «No sé por qué vine, pero no me quiero ir». Abrí los ojos, lo miré. «Entonces quédate». Y con esas dos palabras, algo cambió entre nosotros. El silencio ya no era incómodo. Era una pausa compartida. Su brazo, tímidamente, se apoyó sobre el mío. Su respiración, cálida, se mezcló con la mía. No había besos aún, no había caricias furtivas, pero todo estaba dicho ya en cómo nos mirábamos, en cómo la piel parecía aprender un nuevo lenguaje, el del deseo contenido. Y mientras la noche se espesaba, entendí que ese momento sería una frontera, un antes y un después, y que ya no había vuelta atrás. El aire de la habitación se había tornado espeso, cargado de una electricidad suave, pero constante. Aunque el silencio se mantenía entre los dos, había una conversación muda, deslizándose bajo la piel, hablando a través de las respiraciones entrecortadas, los gestos mínimos, las miradas que se encontraban y se detenían demasiado tiempo. Álvaro no se movía mucho, pero su proximidad era cada vez más palpable. Sentía el calor de su cuerpo a través de la fina barrera de tela que nos separaba, como si mi piel recordara cómo era la suya, sin haberla tocado aún. Su brazo estaba tan cerca que un leve giro de mi muñeca habría bastado para rozar el suyo. «¿Recuerdas cuando íbamos a casa de los abuelos en verano?», preguntó de pronto, su voz apenas un susurro. Asentí con una sonrisa pequeña. «Claro, tú siempre querías dormir en la terraza». «Porque tú ya estabas ahí», respondió, con una sinceridad que me dejó inmóvil. Mis labios se entreabrieron, pero no supe qué decir. Había algo en su tono, en la forma natural en la que lo dijo, que me obligó a mirar más allá de la nostalgia, como si hubiera estado construyendo un puente desde hace años, y yo recién me daba cuenta. El roce vino después. No fue un contacto intencionado, o al menos no pareció serlo. Un movimiento sutil bajo las sábanas, su mano rozando la mía apenas, como si buscara espacio y se encontrara, en cambio, conmigo. Y yo no me aparté, no quise. Durante unos segundos permanecimos así, las yemas de nuestros dedos apenas tocándose, como si estuviéramos tanteando el borde de un abismo. La tensión era tan intensa que podía sentir cómo me temblaba ligeramente la respiración. Me giré lentamente hacia él. En la penumbra, su rostro tenía una ternura que no le recordaba. O quizás sí, pero había sido más fácil ignorarla durante años. Sus ojos, fijos en los míos, ya no huían. No se escondía. «Álvaro», empecé, pero él negó suavemente con la cabeza. «No digas nada», susurró. «No si vas a detener esto». Y entonces su mano buscó la mía del todo. La tomó con suavidad, con la palma abierta, como quien ofrece algo que puede ser rechazado. Nuestros dedos se entrelazaron y sentí el corazón golpearme fuerte en el pecho, como si acabara de abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. La forma en que me miraba era tan transparente, tan honesta, que dolía. No había culpa, no había prisa, solo deseo contenido y una necesidad profunda de sentirse visto, aceptado, tocado.
Me acerqué un poco más. No sé si fui yo el que se movió primero o si él también se deslizó hacia mí. Lo cierto es que, de pronto, nuestras frentes estaban a centímetros de distancia, y nuestras respiraciones se mezclaban, como si no supiéramos ya cuál era de quién. Su voz fue un susurro apenas audible. Siempre pensé que si volvía a estar contigo en una noche así, no podría callarlo más. Mis dedos, temblorosos, rozaron la línea de su mandíbula. Su piel era cálida, ligeramente áspera por la sombra de barba. Cerró los ojos, inclinándose apenas en ese gesto instintivo con el que el cuerpo reconoce el anhelo. Y fue entonces cuando lo besé. No fue un beso arrollador, ni urgente. Fue un año suave, tímido, lleno de todas las preguntas que no habíamos formulado nunca. Nuestros labios apenas se rozaron, como si probaran el peso de la posibilidad. Pero la respuesta llegó en cómo él respondió, en cómo su boca encontró la mía con un suspiro apenas contenido, como si ese gesto le devolviera algo que llevaba mucho tiempo guardado. La intensidad creció lentamente, como un fuego que se alimenta de la leña más seca. Su mano se deslizó hasta mi cuello, y la mía hasta su cintura. El calor de su cuerpo se volvió ineludible, como si no hubiera un centímetro de aire entre los dos que no estuviera cargado de algo más grande que nosotros. Cuando nos separamos, él apoyó su frente en la mía. Ambos respirábamos con dificultad, como si hubiésemos corrido sin movernos del sitio. ¿Y ahora qué?, murmuró, con voz quebrada por la emoción. Ahora, dije, dejamos de fingir que esto no existía. Su sonrisa fue pequeña, pero genuina, y en sus ojos había algo nuevo, algo que me estremeció más que cualquier caricia. Era la certeza de que habíamos cruzado un umbral, y ya no había vuelta atrás. La madrugada se estiraba como un hilo silencioso entre nosotros, y la habitación parecía ajena al mundo exterior, como si en ese espacio reducido solo existiéramos él y yo. A pesar del calor que irradiaban nuestros cuerpos, una suave brisa nocturna se colaba por la ventana entreabierta, haciendo que la cortina flotara apenas, como una respiración más. Todo tenía un ritmo pausado, íntimo, suspendido. Álvaro seguía tumbado a mi lado, con el rostro vuelto hacia mí. Su expresión era tranquila, pero en sus ojos aún brillaba una especie de asombro, como si no terminara de creer lo que acababa de suceder entre nosotros. Yo tampoco. Pero no por duda. Era por el peso de la intensidad, por lo hondo que se había clavado ese beso en mi pecho, como si hubiera desbloqueado años de algo que jamás habíamos querido nombrar. Nuestros dedos seguían entrelazados, ya sin temblor. Solo una unión suave, cómoda. De vez en cuando, alguno de los dos pasaba el pulgar por el dorso de la mano del otro, como un recordatorio de que seguíamos allí, despiertos, compartiendo algo que no sabíamos cómo definir. ¿Te habrías imaginado esto alguna vez?, preguntó Álvaro en voz baja, rompiendo el silencio que se había vuelto casi sagrado. Lo miré, dejando que mi pulgar trazara un leve círculo sobre su muñeca. No así, no tan real. Él asintió lentamente, como si esa respuesta fuera la que había estado esperando. Luego se incorporó apenas, apoyando la cabeza en su mano mientras me observaba. El cabello revuelto, la camiseta arrugada, la piel todavía encendida por el momento anterior. Había en él una belleza tranquila, vulnerable, que me atrapaba sin esfuerzo. No sabía si iba a poder estar tan cerca de ti sin estropearlo todo, confesó. Pensé que lo arruinaría al venir. No lo arruinaste, respondí, y lo dije despacio, como si cada sílaba fuera una promesa. Hubo algo en mi tono que le hizo sonreír. Bajó la mirada un segundo, pero sus ojos volvieron pronto a los míos, y ahí estaban de nuevo, las preguntas, las que no sabíamos si era momento de hacer. ¿Y mañana?, murmuró. ¿Seguiremos siendo tú y yo? No supe contestar enseguida, no porque dudara,
sino porque su pregunta era demasiado grande para una sola respuesta. Me incorporé también, girando el cuerpo hacia él hasta que nuestras rodillas se tocaron sobre las sábanas arrugadas. El roce fue mínimo, pero suficiente para sentir cómo se me erizaba la piel. «Mañana será igual de real que esta noche», dije, sin apartar la mirada. «No quiero que esto sea un accidente, ni un error». Él tragó saliva. Su garganta se movió visiblemente y sus labios se entreabrieron apenas, como si las palabras le costaran. Pero no necesitó decirlas. En su mirada había una rendición total, una especie de alivio profundo que me conmovió más que cualquier frase. Se inclinó lentamente hacia mí, y esta vez fue él quien me besó. Fue más largo, más íntimo, como una declaración sin ruido. Sentí sus manos en mis mejillas, sus dedos temblando levemente al recorrerme la piel, y el beso, lejos de apagar la tensión, la avivó, no con urgencia, sino con esa intensidad que crece desde dentro y pide ser vivida con todos los sentidos. Nos abrazamos en la oscuridad y su cuerpo encajaba con el mío de una manera casi natural. Su cabeza se acomodó en el hueco de mi cuello y sus labios rozaron mi clavícula con una delicadeza que me estremeció. «No quiero irme a dormir todavía», susurró contra mi piel. «Entonces quédate aquí», dije, acariciando su espalda con lentitud. «Así, conmigo». «¿Y si me acostumbro?», sonreí, con el pecho palpitando. «Tal vez eso no sería tan malo». Pasaron varios minutos sin que ninguno hablara. Las respiraciones se fueron acompasando, como si nuestros cuerpos hubieran encontrado su propio idioma. Álvaro se aferraba a mí con una mezcla de fuerza y ternura, como si tuviera miedo de desaparecer. Y yo, en silencio, lo sostenía, sintiendo que en ese abrazo había algo más que deseo. Había un comienzo. Cuando por fin el sueño empezó a vencernos, él fue el primero en cerrar los ojos. Lo observé durante un rato, mientras su cuerpo relajado se rendía al descanso. La calma que lo envolvía era contagiosa, y antes de dormirme, una idea fugaz me atravesó la mente. A veces, lo que más tememos sentir es precisamente lo que más necesitamos. Y esta noche, por primera vez en años, no quise estar en otro lugar. La mañana llegó despacio, con los primeros rayos de luz filtrándose a través de la persiana entreabierta. El aire del cuarto estaba tibio, cargado de la respiración de la noche, de las palabras que no se dijeron, de los silencios que pesaban más que cualquier conversación. Me desperté antes que Álvaro. Lo vi dormido a mi lado, con una calma que no le conocía. Su rostro, relajado, sin las sombras de las dudas que lo habían atravesado la noche anterior. Tenía el cabello revuelto sobre la frente y una mano apoyada suavemente sobre el hueco que quedaba entre los dos. No me moví. Quise memorizar esa imagen, la de alguien que había bajado todas sus defensas, y por fin se permitía descansar. Me giré lentamente, dejando que mis dedos rozaran apenas su antebrazo. El contacto fue suave, casi imperceptible, pero suficiente para que él comenzara a abrir los ojos. Lo hizo despacio, como quien emerge de un sueño y no está seguro de dónde está. Nuestros ojos se encontraron, y, por un instante, no hubo necesidad de hablar. «Buenos días», dijo finalmente, con voz baja, aún rasposa por el sueño. «Buenos días», respondí, sintiendo que una sonrisa suave se dibujaba en mi rostro, sin que pudiera evitarlo. Él también sonrió, pero la suya fue más lenta, más íntima. Una sonrisa que contenía alivio, reconocimiento y algo más profundo. Algo que tal vez era amor, o algo que aún no tenía nombre, pero que se sentía igual de verdadero. Permanecimos tumbados unos minutos más, sin decir nada. El calor entre los cuerpos aún flotaba, una brasa encendida que no necesitaba combustible para seguir ardiendo. Su mano buscó la mía sobre las sábanas, la tomó, entrelazando nuestros dedos, como lo había hecho horas antes en la oscuridad. «¿Te sientes raro?»,
Preguntó con una voz que apenas se atrevía a formular la duda. Negué con la cabeza. Me siento como si por fin todo tuviera sentido. Él suspiró, un suspiro de alivio, como quien deja de sostener algo muy pesado. Luego me miró, esta vez con una seriedad distinta. He pensado en esto durante años, confesó, en cómo sería, en si alguna vez tendría el valor de estar cerca de ti así. Me incorporé un poco, apoyando la espalda contra el cabecero. Él me siguió, quedando a mi lado, las piernas rozándose bajo las sábanas. Le tomé la mano con firmeza. ¿Y ahora que estás aquí? Me miró largo rato, como si buscara en mi rostro alguna señal, algún permiso que no sabía si tenía derecho a pedir. Ahora solo quiero quedarme, como sea, donde tú estés. Me estremecí por dentro, no por miedo, sino por la fuerza que tenían esas palabras, porque no hablaban de una noche, hablaban de un después, de un deseo que no terminaba con el amanecer. Me incliné hacia él y le besé la sien, despacio. Cerró los ojos con ese gesto que tiene quien ha esperado mucho tiempo para sentirse tocado de verdad. Nos abrazamos, y no hubo necesidad de más. El resto de la mañana transcurrió con una paz difícil de explicar. Nos levantamos tarde, caminamos por la casa con el silencio cómodo de quienes ya no esconden nada. Compartimos el café en la cocina sin hablar demasiado, solo mirándonos de vez en cuando como si cada gesto del otro fuera nuevo y familiar al mismo tiempo. ¿Y si la gente se entera?, preguntó en algún momento, con la taza entre las manos. Me quedé pensativo. No es algo que tengamos que explicar ahora, respondí. Primero hay que entenderlo nosotros, sentirlo con libertad, darle un nombre, ¿o no? Él asintió, sin dejar de mirarme, y en esa mirada encontré una promesa tácita, que el miedo no sería más fuerte que lo que nos estaba ocurriendo. Pasamos el resto del día juntos, salimos a caminar por el parque del barrio, nos sentamos en un banco al sol, como si no fuéramos más que dos primos que se ponían al día. Pero había algo nuevo entre nosotros, algo invisible y brillante, como un hilo tenso que nos mantenía unidos aunque no nos tocáramos. Y cuando volvimos a casa al atardecer, supe que esa noche también dormiríamos en la misma cama. No por lo que pudiera pasar, sino por lo que ya estaba pasando. Nos estábamos eligiendo. Sin necesidad de palabras, lo seguimos haciendo. Y esa noche, en la oscuridad, sus labios volvieron a buscar los míos. Y esta vez no había ni culpa, ni miedo, solo la certeza, envolviéndonos como una segunda piel. La casa parecía distinta esa noche, no por cómo se veía, sino por cómo se sentía. Los muebles estaban en su lugar, las luces eran las mismas, pero todo parecía estar envuelto en una calma más suave, como si el aire hubiera aprendido a respirar con nosotros. Después de cenar, sin decirlo, sin planearlo, volvimos al dormitorio. Nos desvestimos lentamente, no por timidez, sino por el deseo de prolongar el instante, de habitar cada segundo juntos. No había prisa. No necesitábamos llegar a ningún lugar. Estábamos ya en el centro exacto de lo que tanto tiempo habíamos evitado mirar de frente. Álvaro se deslizó bajo las sábanas y me tendió la mano. La tomé, sintiendo el calor de su palma, la firmeza de sus dedos. Cuando nuestros cuerpos se encontraron bajo la ropa de cama, no hubo sobresalto. Fue natural, como si hubiéramos estado esperándonos en sueños durante años, y por fin nos hubiéramos reconocido despiertos. Nos quedamos frente a frente, a pocos centímetros. Su aliento se mezclaba con el mío, cálido, lento, sin palabras. El silencio era un idioma nuevo entre nosotros, uno que no necesitaba traducción. Sus manos se movieron con una ternura casi reverente, recorriendo la curva de mi espalda, la línea de mi hombro, la mandíbula donde el vello comenzaba a erizarse. Mi cuerpo respondía al suyo como si hubiera estado esperando precisamente ese tacto, esa temperatura, ese modo exacto de ser tocado. No era lujuria,
Era algo más lento, más profundo, como si cada caricia fuera una confesión, como si cada roce dijera, estoy aquí, te veo, no voy a huir. Nuestros labios se encontraron otra vez, pero esta vez el beso no fue tímido. Fue firme, consciente, lleno de una entrega sin disfraz. Sentí su respiración acelerarse, igual que la mía. Nuestros cuerpos se acercaban centímetro a centímetro, como si el deseo no necesitara velocidad sino verdad. Y la verdad era que no queríamos separarnos. No esta noche. No ya. Me apoyé sobre su pecho, y él rodeó mi cuerpo con sus brazos, apretándome contra él como si tuviera miedo de que me desvaneciera. ¿Sabes lo que siento cuando te miro así?, susurró, con la voz casi temblando. ¿Qué? Que todo lo que creía imposible era solo algo que aún no había vivido contigo. No supe qué decir. Solo lo besé otra vez, con más ternura, con más certeza. Nos fundimos en un abrazo largo, profundo, uno que no buscaba posesión, sino pertenencia. Su piel era tibia, el latido de su pecho acompasado, y el olor de su cuello me envolvía con una familiaridad nueva. Un perfume sin nombre, hecho de intimidad, deseo contenido y aceptación total. La noche avanzó lentamente, como si el tiempo respetara el ritmo de lo que estábamos construyendo. No fuimos más allá de lo que el corazón podía sostener. No lo necesitábamos. Ya estábamos desnudos de otra manera, y eso bastaba. Nos dormimos entrelazados, como si el cuerpo del otro fuera el lugar más seguro del mundo. Desperté cuando el sol aún no había trepado del todo por el horizonte. Álvaro dormía con la cabeza en mi pecho, su respiración tranquila, su cuerpo relajado. Lo miré durante un largo rato, con esa emoción callada que aparece cuando se sabe que algo ha cambiado para siempre. Y sí, había cambiado. No sabía cómo seguiríamos. No sabía si lo que teníamos podría sobrevivir fuera de estas paredes, en un mundo lleno de reglas y nombres que no sabrían qué hacer con nosotros. Pero tampoco me importaba. No esa mañana. Lo desperté con un beso suave en la frente. Abrió los ojos despacio y al encontrarme, sonrió. Esa sonrisa. Esa que ya sabía que me acompañaría siempre. ¿Todo bien?, murmuró, medio dormido. Sí, todo está bien. ¿De verdad? De verdad, le aseguré, acariciando su mejilla. Y lo dije desde un lugar profundo, desde el centro exacto donde, por fin, no había más duda, ni miedo, ni máscara. Álvaro me abrazó con fuerza. Su cuerpo se ajustó al mío como si fuera su casa. Y supe que, pasara lo que pasara, siempre podríamos volver a este momento. Porque a veces, lo imposible, solo necesitaba una noche para hacerse verdad.